Sí, señor, descarga total, que dirían los maestros del rock, para iniciar un nuevo episodio con H de humano y de Workalovers, naturalmente. Es el episodio de este mes con el enlace inicial, Workalovers, por supuesto, de pura cepa, además de, bueno, autor consagrado, consolidado, que trae sorpresita hoy, me ha contado un pajarito, luego confirmaros o no, el gran Vivi Ruiz. Hola, Vivi. Muy buena, Antonio, de nuevo por aquí. Otra vez estamos en Candil Radio con ¿Qué otra tal? nueva persona. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, sin parar. La verdad es que voy a tope con un montón de eventos. Ahora viene el buen tiempo. Ya por fin se han ido esos tiempos de lluvia, de viento. Y Bueno, está avanzando un montón. no te fíes del todo, ¿eh? Parece Da que lluvia muy tenemos pronto. montaña rusa, pero en Pero fin. bueno, los próximos eventos los tengo en Interia, así que no me preocupa tanto. Correcto. Temperaturas agradables, estables, más o menos, ¿no? Sí. Y tenemos hoy con nosotros pues a un gran humano y por supuesto workalover, geólogo, paleontólogo y doctor en ciencias geológicas, nacido y criado en Huercal de Almería, con una historia que arranca como la de muchos niños, con una obsesión por los dinosaurios. Pero lo que muchos se queda en una etapa, en él se convertía en una forma de vida. Desde muy jovencito empezó a buscar fósiles en su propio entorno, en las cumbres, por ejemplo, con primeros hallazgos que marcaban el inicio de un camino que lo llevaban a estudiar en Granada, a hacer un máster en Barcelona, a doctorarse y a participar en expediciones internacionales en lugares como Eritrea o Níger. Hoy forma parte de investigaciones que han dado la vuelta al mundo. El hallazgo, por ejemplo, de un nuevo espinosaurio, situando a Huércal de Almería en el mapa de la paleontología a nivel global. Él se llama Alejandro Granados y es nuestro Huércalover de cabecera. Querido Alejandro, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Ahora vamos a, por supuesto, a adentrarnos en este fascinante mundo, e interesante y sorprendente también. Pero antes, fíjate, solemos preguntar el motivo de por qué has elegido este temazo de entrada. Bueno, yo creo que al final cualquier canción de Metallica ha estado en mi día a día a lo largo de mi vida y digo, vamos a despertarlo. Pues, además del todo, ¿eh? Lo ha conseguido Vivi, ¿eh? Yo me digo, acabo de despertar del todo. Estamos despiertos ya. A partir de esta música ya te anima, te anima. Pues vamos a por el interrogatorio. Venga, yo tengo una primera pregunta para que Atención. saque de duda a mucha gente. No a nosotros, que nosotros lo sabemos, claro, no podemos equivocarnos. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un arqueólogo y un paleontólogo? Bueno, a ver, al final un arqueólogo es el investigador que se centra, digamos, su estudio en la actividad humana, en la evolución humana, en los rastros de su actividad y digamos que en este caso pues una cronología, digamos, más cercana a la nuestra. Y en el caso del paleontólogo pues va pues prácticamente desde que el mundo es mundo, explorando pues registro faunístico, todo el registro faunístico que no tenga nada que ver con el humano. Aunque al final digamos que son dos disciplinas que pueden ir de la mano y que van juntas y que bueno, porque al final muchas de las cosas los criterios que se utilizan a la hora de excavar, de estudiar un elemento o algo, son, digamos, similares. O sea, Porque aparte, ¿el paleontólogo podría estudiar las cosas del arqueólogo también? ¿O hay un corte ahí? Bueno, Arqueólogo no, por lo que me has contado, no puede coger... teóricamente existe un corte, pero al final, digamos que es una cosa que bueno, Una línea que al difusa. final es una línea difusa y sobre todo que son disciplinas que muchas veces tú las puedes, digamos, desarrollar consultando a alguien. Bueno, si en ese momento a un arqueólogo tiene un paleontólogo cerca y le pregunta, oye, ¿qué crees que es esto? Pues bueno, pues a lo mejor así un poco por similitud de los elementos y tal, por supuesto, elementos óseos, no vamos a decir, no sé, tipo cerámica y tal, pero bueno, si son elementos óseos, bueno, pues esto parece, no sé, parece un fragmento de un hueso,
y bueno, más Ahí o sí, menos un poco ahí sí habría orientar. conexiones, ¿no? Justo ahí, Sí, claro. sí, sí, porque al final digamos que una cosa que se utiliza mucho es la comparación de elementos anatómicos, en este caso óseos, que son similares, lo único pues que cambia la longitud, el tamaño, la robustez, cambia algunos rasgos característicos dependiendo un poco de la locomoción del individuo y tal, pero a fin de cuentas todos los elementos óseos así, por ejemplo, de los mamíferos, Sí. son todos muy similares. Ujú. Y tú, ay, perdón, Antonio. No, no. Vale, y tú así a ojo ya eres capaz de cuando ves un hueso de hacerte una idea clara de dónde, de qué puede ser la época. Bueno, A ver, sé a que ver. 100% no, porque tendrás que hacer su análisis, pero ya tiene ese ojo clínico que dice, vale, pues pienso que es de tal época y de tal animal. Claro, a ver, todo depende un poco. Hay que decir las cosas como son. O sea, yo, por ejemplo, no me he dedicado tanto a lo que es elementos anatómicos como Sí. tal, sino más bien a interpretar un poco cómo podían ser los ambientes del pasado Ujú. en función de los elementos geológicos que vemos. Entonces, claro, yo si veo un hueso en el campo, sé diferenciar el hueso de la roca, un poco como... O sea, nada que ver con lo que se hacía en la película de Parque Jurásico de decir áspero suave, ¿no? Ya. Porque el hueso, pues bueno, pues tiene otras Claro. características que se ven perfectamente, que se reconocen, porosidad, tal, tamaño, incluso, digamos, el proceso por el que ese hueso se transforma en fósil hace que propiamente se diferencie, porque entran unos elementos minerales diferentes que van de la mano con la roca en la que se encaja, pero que Sí. pueden Sí. ser diferentes, entonces te ayudan a diferenciarlo. Tú te crías en el entorno de las cumbres. Sí. Que yo no sé si el entorno te marca, eres consciente a la hora de, bueno, las primeras conexiones tuyas, el niño Alejandro, ¿te acuerdas? No hace tanto de Sí, eso. sí, sí. Y la búsqueda de tus primeros fósiles. Sí, 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 perfectamente. O sea, vamos, o sea, salí al campo, era verano de 2001, probablemente con unos 9 años. Oye, pues vamos a probar a ver qué tal. Y claro, y lo que fue así un poco de vamos a probar, pues se convirtió en una afición. O sea, yo ya buscaba la forma de salir, salía por zonas diferentes, a ver si lo que veía era diferente. Ujú. Bueno, pues uno de los regalos de Navidad fue como un kit de excavación, Sí. una cosa muy sencilla, que era una piqueta, un palustre y un pincel, pero con eso, pues claro, pues yo digamos que lo fui haciendo de forma sistemática. Y sí, o sea, perfectamente, claro, Qué ibas bueno. cambiando de zona, ibas viendo cosas diferentes que te llamaban la atención y tal, y nada, Qué y bueno. siempre buscando lo nuevo. Imagino, bueno, que ya lo tienes como objetivo a esa edad. Es decir, yo no sé si tienes algún paréntesis o no, o, es decir, o mantienes ese objetivo fijo, porque ya visualizas ahí un poquito tu Claro, futuro, ¿no? Tu, mantengo ese objetivo fijo, pero digamos que hay un momento en el que me da por explorar cosas diferentes, como por ejemplo el tema de los minerales, la mineralogía y el patrimonio minero que también tenemos en Huércal, Sí. en las zonas más altas de, no sé, el Barranco del Cura, el Cortijo del Pocico, y claro, Que pues, encima había en buena zona para poder estudiar todo eso, o en una zona que podías perderte perfectamente. Sí, 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 La por cumbre, me supuesto. refiero. O sea, sí, sí. O sea, en cuanto a minerales, por supuesto, vamos. O sea, hay un patrimonio minero, unos elementos, claro. O sea, así a lo lejos, pues ves una caseta minera, una escombrera y tal, sí. pero que al final ahí pues también se pueden ver minerales muy buenos. De hecho, es que, bueno, no lo habíamos tratado antes, pero sí que se descubrió aquí pues, un poco también por colaboración mía, pero que un estudio que se hizo entre Alemania y Barcelona, un mineral aquí en el Barranco del Cura, sí. que bueno, pues que finalmente fue como una de las primeras citas de España de ese mineral raro. Ujú.
y bueno. ¿Qué mineral? No se entere el Trump, que si no, Pues, viene aquí. claro, eso es que estoy un poco desactualizado con aquel estudio porque se catalogó como un mineral, pero creo que al tiempo cambió un poco. Porque claro, al final esto pues, hace falta una maquinaria de precisión Sí, y tal claro, para claro. determinar los elementos y las cantidades, y en función de esos elementos es como se cataloga el mineral, pero Pero en fin, cuando decíamos al principio que sitúas a Huércal de Almería en el mapa tal cual, o sea, con ese estudio, por ejemplo, Sí. ahora vamos a avanzar, ¿no? con más. estudio que no era mío. O sea, yo simplemente... Pero colaborabas, claro. Claro, con el grupo de amigos con el que salíamos, bueno, con el que salimos aquí en Almería, el de Amigos del Patrimonio Geominero Almeriense, Sí. pues claro, y siempre había, digamos, como una meta de decir, vamos a buscar dónde salen los verdes. Los verdes tienen una explicación, es simplemente minerales que tienen de alguna manera cobre en su formación. Y estábamos buscando eso porque al final, digamos, es un indicio de una mina que puede ser buena a la hora de encontrar variedades de minerales. Sí. Y claro, pues yo andando por ahí, pues vi una escombrera de estas minas que claro, pues que había muchos minerales verdes, y un día le dije, bueno, pues vamos a probar a ver qué sale. Sí. Y nada, y cogiendo unas muestras y tal, se cogieron y se enviaron a analizar y bueno, y salió este mineral así. Correcto. Que... Qué bueno. O sea, que donde los humanos como Vivi servidor de a pie vemos piedras, tú ves mucho más. Claro. Bueno, de alguna manera... Nosotros vemos piedras y que las veamos de lejos, que no nos den. Bueno, vamos a seguir un poquito así con tu infancia. ¿Recuerdas ese primer fósil que encontraste? Sí. Me figuro que sería por aquí, ¿no? Sí, 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 sí. Cuéntanos ahí. Bueno, fue justo en la montaña a espaldas de las cumbres. Sí. Recuerdo que bueno, que me llamó bastante la atención así, y a partir de ahí, pues lo que he comentado. O sea, tantas cosas de cambiar de zona, de explorar. ¿Y lo bueno, tienes todavía, ese primer fósil, o eso se perdió? Sí. Lo tienes Eso- ahí, eso porque claro, ese fue el origen, ¿no? De que estés hoy estudiando eso y trabajando con Claro. eso. Mm. Y también has dicho que te gustaba mucho el tema de los minerales. Mm. ¿Mantienes también alguna colección de minerales todavía de antiguamente? Bueno, ¿O tu madre sí. te la metió en una caja y la dejó ya aparte? Bueno, sí, en alguna que otra caja está. Sobre todo al final, o sea, más que el coleccionismo, lo que disfrutaba y se disfruta más al final es eso, es la exploración, es decir, bueno, ¿dónde vamos? Nos movemos por esta zona, por esta otra, y sobre todo, pues al final, el compañerismo que se desarrolla, pues con personas que tienen, digamos, pues unos intereses similares a los tuyos, y bueno, a lo mejor uno está más especializado en temas de lo que era así el patrimonio, y otros más enfocados a temas de minerales, pero al final, pues bueno, se genera ahí una simbiosis bastante interesante. ¿Tú crees que aquí en Huerca habría sitios donde se podría explorar todavía? ¿O hay sitios donde a ti te gustaría decir, "Mira, en esa zona, en este sitio, Bueno, me gustaría o sea, que ahora- no sea tan fácil, ¿no? Claro, a ver, ahora con toda esta oleada de minerales estratégicos y tal, sí, claro. sí que se me ocurre una zona en la que se puede coger un mineral estratégico. A ver, que se puede encontrar. Lo que, claro, la cantidad y tal, pues probablemente haga que no sea explotable, pero sí que hay alguna zona, sí, Aquí allí en por Huerca. debajo del Pocico. Claro, es que en Huerca hemos tenido muchas zonas rurales o zonas así como de montaña, claro, están bastante integradas la montaña Huerca, y yo figuro para el tema de la arqueología, de la paleontología y todo eso. Yo creo que un buen sitio, lo que pasa es que, claro, no puedes excavar donde quieras. Me figuro que eso, Claro. para poder hacer una excavación, realmente, ¿quién decide en qué zona se puede empezar y en qué zona no? Bueno, al final esto, digamos, es todo prospección. O sea, al final quien tiene las competencias en materia de minería, recursos minerales y tal, es la Junta de Andalucía. Y bueno, entiendo pues que tiene que ser una empresa consolidada en el sector que pida los permisos de prospección y lo lleve a cabo. Ajá. Alejandro, por avanzar un poquito más, hay un momento clave en tu vida. Te ofrecen ir a Barcelona
hacer un máster después de formarte en Granada, por supuesto. Es decir, ¿en qué consiste ese momento clave? Claro. ¿Y por qué es clave? Por ponernos un poco en contexto, claro, yo pues pasa toda esta etapa así de fósiles, de minerales y tal, yo decido que la forma de avanzar es hacer geología en Granada y nada, voy a Granada, empiezo geología, la verdad que una carrera que me gustó bastante, por eso, porque al final pues trataba muchas cosas de las que a mí me llamaban la atención y claro, un poco como para no perder el ritmo y seguir avanzando, pues claro, empiezo a ir de forma sistemática en los veranos a excavaciones paleontológicas y una de ellas, pues por supuesto la de los yacimientos de Orce en la cuenca de Baza en Granada y claro, pues allí pues tenemos actividad tal y aparece un geólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona que dice, bueno, tal, pues tú te interesaría hacer el máster en paleontología conmigo, que lo acabamos de poner nuevo. Digamos que el máster tuvo unos tiempos de stand-by y que lo retomaron pasándolo a la modalidad de inglés y tal. Y bueno, pues básicamente estaba buscando captar alumnos, muy bien hecho, porque al final pues todo ha ido viniendo rodado a partir de ese momento. Y nada, pues claro, lo que me ofreció era decir, bueno, pues vamos a hacer un estudio de este yacimiento que estamos excavando aquí, vamos a coger unas muestras y tal, te lo piensas y te vienes. Pues prácticamente en 24 o 48 horas, pues yo ya sabía que bueno, que era así, sí. De hecho es que fue, digamos, como un giro de guión bastante grande porque, a ver, aquí al final... Ahora mismo estaba hasta preocupado, no sabes cuál iba a ser el siguiente paso. No, el siguiente paso yo lo había orientado más, digamos, quizás a recursos minerales tipo compañía minera y tal. De hecho, es que ya había visto el máster en Huelva, ya había hablado con un compañero que lo había hecho allí el máster y que me dio las pautas de decir, pues mira, tienes que hacer esto y esto. Y claro, y a partir de ese verano, pues a mí me cambia, digamos, la vida. Te gira la vida, claro. Claro, pero básicamente por eso, porque la paleontología pues siempre ha sido, o sea, esto no sé si alguien más lo expresa así, pero digamos que es un poco como ese interés de la vida romántico, en el sentido, es lo que me gusta, pero es muy complicado. Entonces digamos que al final la parte racional te dice, bueno, pues ¿para dónde podemos tirar con geología? Bueno, pues vamos a tirar para recursos mineros, que aparte aquí en España pues hay muchísimos recursos y que se están explotando en la actualidad y los que seguirán viniendo. Y claro, entonces, claro, pasa eso, yo giro un poco así, bueno, un poco bastante el timón y claro, a Barcelona a hacer el máster, a estudiar las muestras que habíamos recogido allí en Metamicena. Ajá. Fíjate. Bueno, nos hemos preguntado, porque, nos hemos saltado una pregunta. Claro, tú decidiste irte a Granada a estudiar y todo eso. Claro, tus padres, ¿cómo se tomaron el tema de que dije, a ver, papá, me voy a estudiar piedras y dinosaurios? ¿Cómo lo veis? No, bien, porque... Me has dicho, ¿no? Pero... No, porque al final digamos que es como que lo tenían muy asimilado. Si es que, fíjate lo que te he dicho antes, es que cuando yo tenía 9 años, ya estaba prácticamente con una mochila y un kit de excavación en la espalda y buscando y moviéndome y tal, o sea, no era algo que dijese, esto va a cambiar en 24 horas. Que nace y el que se hace. Aquí naciste paleontólogo. No sé, pues como otros compañeros que tenía cuando estábamos en el instituto, que le preguntabas, pues, ¿tú qué vas a hacer? Pues mira, pues yo es que creo que voy a hacer enfermería o tal, pues yo no lo sé. O gente que bueno, pues que llegaba a esa etapa de la vida y no sabía qué hacer, decía, bueno, pues voy a empezar por un ciclo formativo y ya veré por dónde sale. No, yo es que siempre lo tenía marcado. Y claro, es que era, ¿qué vas a hacer? Geología. Claro. ¿Y en la primaria y en la secundaria te miraban raro los compañeros y compañeras? ¿O cuando decías, quiero ser... Bueno, había en el patio de recreo allí excavando y la otra allí comenzó el bocadillo y dice, ¿qué hace aquí Antonio? Además, literalmente excavando. Así, tal cual. Excavando, sí. Qué bueno. Patio...
el patio del colegio en el que estuve... Lo dejas terminado. Sí, o sea, además, el de la primera etapa creo que hormigonaron justo después de que yo me fui. O sea, dijeron, mira, aquí ya se acaba, si aparece otro ya tendrá que picar primero el hormigón y luego ya llegar al suelo. Y nada, y luego también pues en el siguiente y tal, aunque bueno, pues ya... Luego hay una parte, digamos, de película, así lo tenemos marcado aquí en el planning, donde das el salto a nivel internacional. Eritrea, por ejemplo, ¿no? Sí, como primer punto de partida. África, ¿no? África, ¿cómo Claro. fue eso? Sí, pues eso al final fue una cosa un poco curiosa porque, claro, el equipo con el que yo estaba haciendo la tesis doctoral, pues recuerdo un verano en una excavación que yo le pregunté, digamos, al director del equipo, a Bienvenido Martínez, le pregunté, digo, bueno, Bienvenido, ¿qué es lo que hace falta para que yo me vaya a Eritrea con vosotros? Y prácticamente me dijo, no, es que eso es una excavación, bueno, es una experiencia complicada, no todo el mundo vale para ello, o sea, prácticamente me lo planteó como si fuese Un imposible. no tanto, o sea, muy no difícil, tanto como claro. un imposible, sino prácticamente como si hubiese que ser un superhombre. Sí, Y digo, bueno, pues yo qué sé, digo, pero si en algún momento tienes alguna plaza libre, yo voy. Claro, no cuenta. hay problema. Y llegó ese momento. Y llegó ese momento, llegó el momento en el que dijo, bueno, pues tenemos organizado esto, quiero saber más de la cuenca que estamos trabajando, la de Enguelela, y quiero que te vengas, que cojas muestras, tal, que me digas, y nada, o sea, pues lo típico, pasaporte, tal, y al avión. ¿Y qué tal la experiencia allí? Allí llega, empieza la excavación. No, la experiencia la gente... genial. Allí aquello, claro, digamos que todos los viajes estos, digamos que tienen como sus fases marcadas. O sea, cuando tú llegas tienes como un periodo teórico de adaptación, o sea, de adaptación en el sentido de que tienes que organizar todo lo que tú vas a necesitar a lo largo de la excavación. Porque al final... no sé por qué el motivo, pero las zonas en las que vas a excavar siempre son remotas, no hay población cerca, no hay agua, no hay suministro de luz, no tal. Y bueno, pues entonces en el caso de Eritrea, pues eso, teníamos que cambiar divisa, contratar los vehículos con los que teníamos que ir al campo y sobre todo también el tema de la comida. Y claro, además recuerdo que iba en ese viaje con el mismo profesor que me dijo en la autónoma 20 y tal, pues iba con él y nosotros los geólogos teníamos que ir de avanzadilla unos días antes y recuerdo que claro, que los elementos que nos llevamos así un poco de alimentación era un poco de pan, latas de atún, latas de sardina y naranja. Ajá. Y con eso estuvimos los siguientes 2-3 días hasta que apareció el resto del convoy, que tampoco era muy numeroso y que traían alimentación bastante parecida, pero bueno, el caso es eso, que tiene la fase, digamos, como de adaptación, de conseguir todas esas cosas, ya meterte en la zona de campo, que sabes que las condiciones, pues lo que he dicho, o sea, no tienes acceso a agua corriente, no tienes acceso a agua potable, entonces tienes que potabilizarla, no tienes, o sea, allí en Eritrea o al final cuando también estuvimos en Níger, no hay un hotel cerca, o sea, el hotel básicamente es un camastro de estilo militar con un saco o en este caso una sábana saco, o sea, una sábana fina y apáñate, claro. Y el cielo sobre ti y la acacia alrededor y no hay allí el más. peligro también de animal y todo eso, en aquella zona no... Bueno, en aquella zona, a ver, sí lo que vimos así directamente no, sí que recuerdo que en esos primeros días que fui con Oriol, alguien tuvo, digamos, como un poco la, no sé, como la falta de precaución o no se dio cuenta de que, claro, de que había dejado, y esto pasa también creo que en una película, que dejó la bolsa de basura amarrada en la rama de un árbol y en mitad de la noche, pues claro, sentimos que claro, pues que hay como dos gatos peleándose debajo de la bolsa, claro, pues se ve que había bajado el que estaba en la zona norte,
se había juntado con el que estaba en la zona sur, los dos querían lo que había dentro de la bolsa, y bueno, y empezaron ahí a pelearse. Pues claro, tú estás ahí a las 2, las 3 de la mañana, al raso, sin nada, de Tampoco repente las sábanas empiezas que a te escuchar protegen. ruido y tal. Pero bueno, digamos que el guía que lleva, pues nada, simplemente levanta así un poquillo el ojo, coge una piedra, la volea para allá, pues ya se disipa el ruido y, El altercado, qué y a bueno. seguir durmiendo. Fíjate que ahora hemos tenido un efecto de fondo mientras tú contabas esto. Sí, Ha sí. sonado así. Oye, Sí. esto no estaba preparado, amigo. pero Es ha los sonado. directos. Nos hemos Además suena justo, ha dicho de los gatos y se Correcto, y ahora tú, nos algo, hemos- algo va a pasar aquí, nos algo va a hemos pasar trasladado aquí. ahí. Y ahí decir, la misión, un éxito, justo ahí. Sí, Eso a es ver, lo que buscabais. en Eritrea sí, o sea, Eritrea, la cuenca esta que digo de Enguelela, es una cuenca que tiene aproximadamente 1 millón y medio de años, y la verdad que la expedición resulta un éxito. Además, claro, fue entre febrero y marzo de 2020. Claro, pues el 29 de febrero de 2020, Fíjate qué 29 de tiempo. febrero. Fíjate qué tiempo aquel. 29 de febrero de 2020 a las 10:30 de la mañana, hora local de allí, pues sí que encontramos un elemento, la verdad que bastante importante, pero que estamos todavía en estudio y pendientes de publicación, y que En además... 2020, estamos en Sí, 2026. ¿eh? No, no, pero- 2020, y eso, o sea, ese elemento, digamos que ha servido un poco como salida a las siguientes expediciones que se han hecho, la de 2022 o esta última que estuve ahora en 2026, un poco por cerrar el estudio geológico en torno a ese elemento. Que sepas que no hemos podido traerlo antes porque estaba de expedición. Claro, y abro paréntesis, es que, es decir, febrero, marzo 2020, Sí. o sea, tú estás Yo llego a España el día 11 de marzo. justo 2 Claro. días antes, creo recordar, Sí, que cuando además- está ya todo aquí, la Ah, epidemia, claro, es verdad, la pandemia. Exactamente, hostia. Estaba exactamente. Yo me Yo- centré en el 29 de febrero y digo, hostia, es que el día Claro. más clave. Pero sí, claro, es pero- verdad que estaba la pandemia, claro. Claro. Sí, en Eritrea además es un país que no sabemos los motivos, pero la conexión a internet es malísima. Sí. O sea, malísima. Entonces, íbamos lo típico a un ciber, intentábamos captar algo de señal, porque claro, estábamos viendo las noticias que había en los canales internacionales y decíamos, a ver, se está liando. Y entonces, cuando conectaba el teléfono, pues claro, era lo típico de que recibía 2 o 3 WhatsApp pues de mi hermano diciendo, oye, ¿Estás bien? se está liando, cuando volvéis. Cuando volvéis tal, pues eso, por lo que ¿Adelantaste digo. la llegada por el motivo de ese o fue casualidad? No. O sea, sabíamos cuándo teníamos que cortar. En ese caso, la verdad que no lo adelantamos. Y lo que digo, pues eso, yo llegué el 11, que no sé si sería a lo mejor un martes o un miércoles, y en el fin de semana pues todos sabemos lo que pasó. Sí. A mí la verdad que me dio más bien para poco. Para llegar, aclimatarme un poco, coger un poco de provisiones y tal, papel higiénico, ¿no? Porque yo es que no sé sé qué le pasó a la gente en aquel momento. Eso es un capítulo que todavía no se ha explicado. Es el único problema que teníamos. No. Pero además es que pasa sistemáticamente en todas las crisis así un poco tal, apagón, y la gente se va a Papel higiénico. Mira, en por Japón, papel no, en higiénico, Japón no tiene o ese sea, problema. En Japón tiene los baños con agua, se no puede- tiene ese problema. Sí. O sea, se puede prescindir de todo menos del papel higiénico. Ajá. Bien. Y nada, y entonces, pues lo que he comentado, pues al final esa expedición ha servido un poco como de punto de salida para las siguientes que hemos hecho en Eritrea. Ujú. Que además, principalmente, que fíjate, hemos traído aquí a esta persona porque, no sé si fue exactamente en Eritrea, descubrieron un nuevo dinosaurio. Eso fue ya en Níger. En Níger, En en Níger. Níger en 2022. Cuéntanos un poco de eso, que lo sepamos. Claro. Para la gente que tenemos gente de Huarcal haciendo cosas grandes por ahí fuera. Sí, señor. Yo, a ver, la verdad que lo de Níger no estaba previsto para nada. Y de hecho es que de alguna manera el que yo fuese también estaba relacionado con la pandemia. Porque la expedición de Níger original estaba pensada para desarrollarse en 2020. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, con la pandemia, con todo lo que vivimos y tal, pues se va aplazando en el tiempo. Entonces yo
en aquel momento conocía, bueno, y sigo conociendo y por supuesto teniendo tratado con ellos, claro, sabía que Paul Sereno de la Universidad de Chicago estaba organizando esa expedición y lo sabía pues, por eso, porque había unos compañeros de aquí de España que estaban apuntados en esa expedición, pero que no pudieron ir básicamente por el tema de la pandemia. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que se va posponiendo en el tiempo, se va posponiendo, entonces la gente que inicialmente iba a ir a la expedición de 2020, pues muchos al final, pues por cuestiones de la vida, Claro. se van bajando del barco. Se van bajando y llegan a la situación de que están como a mes y medio de la expedición y dicen, pues no tenemos geólogos para ir al campo. A ti te vino bien, perfecto. Y claro, entonces me dijeron, no, mira, es que Paul está buscando un geólogo porque dicen que tienen allí un yacimiento que le llaman el microsite, o sea, un sitio en el que aparecen elementos fósiles muy pequeños, pero muy abundantes en un espacio muy pequeño de terreno. Y entonces, pues claro, digo, a ver, digo, yo es que estoy con la tesis, yo no voy a poder, digo, pero de todas formas, digo, pasarle este trabajo que yo tenía publicado en Orce, del yacimiento de Ventamicena, que al final ese trabajo fue el que salió de hacer el máster en Barcelona, Sí. con la colaboración de este equipo y tal. Y claro, pues yo recuerdo que este compañero Dani me manda, digamos, como capturas de pantalla de su chat con Paul. Y le dice, este trabajo es perfecto, es lo que tenemos allí en el microsite, tiene que venir y le puedo escribir para que venga a la expedición. Entonces, claro, Dani me lo manda como pregunta. Digo, sí, hombre, por supuesto, pasarle mi correo, que me mande un correo y tal. Y claro, pues me escribe, claro, con la diferencia horaria de allí, de Estados Unidos y tal, el mensaje Hablando me de entra... madrugada. Claro, el mensaje entra en el correo a las 3 de la mañana y yo a las 7 me despierto y veo eso. Y digo, hostia, pues claro, pues se lo planteo a los directores de tesis y me dicen, bien, está bien. Deja la tesis y vete para allá. Lo único que tienes que saber es que cuando vuelvas, pues claro, vas a tener que adelantar todo el trabajo que no vas a poder adelantar en ese tiempo que estás de expedición, básicamente pues porque lo que he dicho antes. No tienes luz, no tienes agua, no tienes conexión a internet, no tienes forma de contactar y las cosas se han dicho. O sea, es que verdaderamente llevarte un ordenador portátil o algo que sea más diferente de un teléfono al desierto es prácticamente un absurdo. Sentido, claro, no tiene es un sentido. absurdo, es que ganas de que, no sé... De complicarte la vida. Bueno, al final es que estudias para esas cosas. Si te sale la oportunidad, yo entiendo que lo bueno intentas cogerla. Sí, sí. Entonces, digo, bueno, venga, vamos a ir. Pues claro, por lo que he dicho. O sea, como yo entro, digamos, a la expedición prácticamente con un mes de salida, pues claro, deprisa ellos a conseguir los vuelos en las mismas, en el mismo tiempo, en las mismas escalas que ellos ya lo tenían programado. Yo pedir de urgencia al centro de vacunación internacional, oye, mira, que hace falta para ir a este sitio. Y claro, me pusieron una ristra de vacunas, de tratamientos. Sí, además me recuerdo que el enfermero que estaba allí en el centro de vacunación de aquí de Almería me dice... Nunca he llegado en el libro amarillo que te dan, en la cartilla de vacunación, dice, nunca había llegado a la segunda página. Digo, bueno, pues siempre hay una primera vez. O sea, habías batido el récord mundial. Digo, ¿cómo te las pongo? Digo, pues yo qué sé, digo, pues 3 aquí, 2 aquí, o al revés, o como quieras. Digo, ya está. Y nada, y deprisa, pues a juntar así un poco el material, el equipo que hacía falta y a salir otra vez de viaje. ¿Y cuándo eres consciente y sois conscientes de la importancia de ese hallazgo, de ese...? Claro, al final esto, el objetivo de la expedición, como digo, era hacerla en 2020. Sí. Y todo viene dado porque en 2019 se hizo otra expedición más pequeña, ¿vale? En la que se explora la zona de campo donde se encuentra finalmente el espinosaurio. Entonces, lo encuentran
bueno, lo encuentran. No lo encuentran. Encuentran una serie de elementos, ¿vale? Que no saben ubicar, pero dicen, bueno, es una zona nueva que no teníamos explorada, hay fósiles, a esto hay que dedicarle más tiempo, porque prácticamente fue el último día de esa expedición de 2019, es cuando se encuentran esa serie de elementos. Se llevan a Chicago, a Estados Unidos, se restauran, se miran, se tal, o sea, se sabe efectivamente que son fósiles, pero no se sabe lo que es, pero se queda anotado el decir, aquí hay que volver. Hago un inciso con lo del último día porque esto es lo más normal que pasa. Gracias a ese mensaje, ¿no? Gracias al mensaje de aquí volver. Sí. Se ha descubierto todo. El inciso es que estas cosas siempre pasan el último día. El último día cuando cierra una excavación, da igual donde estés escuchando esto, o sea, en Atapuerca pasa, en Orce pasa, en Baza pasa, en todos lados. El último día es donde se encuentra un elemento que dice... Mira. Continuará. Claro. Continuará porque, claro, también los permisos llegan hasta donde llegan y no es una cosa que se pueda improvisar. También puede ser que, sin querer, ¿no? Si intentes forzar eso, porque sabes que si ya no se consigue nada, a lo mejor se cierra. O... Es que es imposible tampoco decir en el último momento voy a encontrarlo, pero parece como que te... No, pero es literalmente así. O sea, siempre digamos que es como el último día. Yo creo que salvo lo que he comentado antes de Eritrea, que lo encontramos el 29 y al final volvemos a la capital unos días antes y volvemos a España el día 11, salvo en ese caso particular, el resto de excavaciones en las que he estado, siempre es último día. Anda, ¿qué hay aquí? Siempre pasa, o sea, no falla. Es un mecanismo así. Entonces, claro, pues lo que estaba comentando, claro. Terminan encontrando eso en el 19, se lo llevan a Chicago, se restaura, se revisa ese material, se estudia, pero digamos sin llegar a unas conclusiones. Claro. Lo que se sabe es que esa zona, que es nueva de que la han explorado, hay fósiles y se tiene que volver. Claro, llegamos a 2020. No se puede hacer, se pospone a 2022 y en 2022 es cuando ya finalmente vamos a la zona. Digamos que se reparte los tiempos, se reparten explorando una zona que ya se conocían pero que se querían recuperar unos elementos y finalmente se llega a esa zona. Y claro, pues los compañeros van por allí andando, prospectan, tal, y hay una anécdota un poco curiosa que yo creo que hasta se ha representado así un poco como de dibujo, y es que un compañero le da como, no vamos a decir una patada, pero bueno, mueve así algo que parece una roca con la punta del pie y claro, se ve un elemento tal y dicen, ahí va, si esto parece una cresta. Pero claro, pues, bueno, no, una cresta no, parece un fragmento craneal. Sí. Entonces lo llevan a Paul y Paul, claro, pues lo mira aquello, ¿esto qué es? Lo típico que se hace con un hueso, de mirarlo por todos lados, a ver, y claro, y hacerte en tu cabeza, digamos, un poco el encaje de decir, ¿esto ¿de qué parte es primero, no? Claro. Entonces, coge ese elemento, lo mira y dice, a ver, pues si estos son las fosas tal, esto va para adelante, esto va para atrás, pero tenemos aquí una cresta que va hacia arriba. Pero claro, tú estás encontrando ese fragmento craneal asociado también a unos dientes de un carnívoro grande y a unos restos óseos que también pertenecen a un carnívoro grande y que pues prácticamente desde el minuto 1 se sabía perfectamente que era un espinosaurio por la morfología de los dientes y tal, pero que el hecho, digamos, así un poco particular es que en este caso tiene cresta. Se habían encontrado, en este caso el Aegypticus, digamos que tenía como una especie de protuberancia, pero no llegaba a desarrollar una cresta. O sea, tenía nada, así pues como 3 piquillos ahí y tal, y claro, pues el nuevo, el Mirabilis, digamos que tiene el desarrollo de una cresta. Además es que, claro, se encuentra otra unos metros más allá. Sí. Y claro, cuando ya se vuelve con eso, cuando se vuelve con esa idea a Chicago, sacan los materiales que se habían encontrado en la campaña de 2019 y dicen,
ahí va. Encaja. Si es que esto era Claro. otra cresta. Ajá. Entonces, al final de un mismo Estoy sitio... viviendo la experiencia con él, ¿eh? Claro, Estoy sí, ahí... sí, sí. Al final de un mismo sitio se obtienen 3 crestas, o sea, son 3 individuos completamente diferentes. Ah, que solo en uno, había 3. No, Igual. había 3. Había 3 iguales y, bueno, iguales. Cambia ligeramente la morfología en el sentido de que hay 2, por lo menos, que son más gruesas y otra que es más delgada. Porque una pregunta tengo ahí. Para que se considere especie nueva, ¿tenéis que encontrar más de uno? Bueno, no necesariamente. Digamos que tiene que reunir una serie de características que lo diferencien de. Que no, del no tiene por qué resto. ser una malformación ni nada de eso. No. Vale. Pero claro, en este caso Había ayuda 3. un poco a decir, esto no es fruto de la casualidad. Esto al final, digamos claro, y lo que estaba comentando. Hay 2 más gruesos y uno más fino, o uno más fino y 2 más gruesos, que al final eso, digamos, un poco lo que se interpreta es un poco por el tema del dimorfismo sexual. O sea, podemos interpretar probablemente, digamos, por el resto de rasgos morfológicos, de que los más gruesos pertenecían a los machos Sí. y los más delgados, más gráciles, con una forma así más, pues podría ser el de la hembra. Y claro, eso junto con el resto de estudios que se hicieron de los elementos, estudios de todo tipo, la parte geológica que estuvo llevando Noelia y que estuve llevando yo y tal, pues al final se ha cerrado todo en un trabajo que ha sido, pues la verdad que bastante, a ver, nos esperábamos que la cosa iba a ser grande. Sí, pero tan grande. Me bueno, encontrar una cosa es encontrar los huesos y la cosa es encontrar una raza nueva ya. Sí, bueno, sí, en este caso eso, una especie nueva y sobre todo la notoriedad que Claro. ha tomado, porque al final es lo que digo, o sea, claro, tú estás ahí en el campo, no... Claro, hay cosas que tienes claras y tal, pero no sabes, digamos, la proyección que va a tomar. O incluso cuando estás en el laboratorio o los pasos previos, digamos, del artículo, que al final para publicarlo han sido prácticamente 2 años de picar piedra, o sea... Sí. Y nunca mejor dicho. Claro, pues no te imaginas el cómo va a influir eso en el global de la población, y es que ha sido una locura. O Ajá. sea, es que Qué bueno. O sea, hay habría... un antes y un después, Sí, clarísimo. totalmente. O sea, habría un momento, no sé, la prensa, prensa internacional, prensa nacional, Instagram, por todos lados. O sea, es que la gente, o sea, a ver, el espinosaurio partía de una base muy buena. Y Sí. es que a partir de la película de Parque Jurásico, la tercera, Sí. Claro, sale digamos, justamente la última. claro, había, digamos, como una discusión entre los distintos equipos de investigación de si ese dinosaurio efectivamente caminaba siempre por tierra, o había otro equipo que proponía que Fue un tiburón prácticamente... por el agua con la... Bueno, más bien, vamos a decir, como un cocodrilo. Sí, efectivamente. Que viviese en el curso de un río y se alimentase y tal. Entonces, digamos que toda esa línea previa de artículos que ha sido de decir dinosaurio dentro, dinosaurio fuera, dinosaurio dentro, dinosaurio fuera, y toda esa notoriedad ha hecho que la gente, digamos, pues vaya siguiendo esas novedades. Entonces, Claro. partíamos, digamos, de ese colchón tan bueno de decir, es que La gente estaba prácticamente interesada. es el dinosaurio más seguido. O sea, entonces, claro. Se van a encontrar dinosaurios de moda encima. Sí, sí. Claro, Sí, es sí. que encima es, digamos, como, si no el de moda, por lo menos del que más se ha hablado en los últimos 20 años, probablemente Sea sí. además. Entonces, Fantástico. claro, teníamos ese punto de partida y no imaginábamos la proyección que iba a tener. Fantástico. Y sobre todo a nivel, digamos, de la paleontología, quizás no tan profesional, pero más bien, pues no sé, pues Aficionados que quieren verlo. aficionados, chavales jóvenes que les gusta, Al que final les casi llama te la ayuda atención. más. Es decir, que la gente esté pendiente, que haya Claro. creadores de contenido, mejor que lo vean y lo publiquen, casi Claro. a veces ayuda más. Claro. Todavía que mejor las ayuda. Es Es que el que- impulso es notable, ¿no? Es que en ese cuestión de sentido. 24 o 48 horas, gran parte de las publicaciones y de las novedades que había era gente aficionada o a lo mejor no tan aficionada, que se dedicaba a dibujar Claro. el dinosaurio como era. Ponerle la cresta, el tal, o sea, a partir de los dibujos y del paleoarte, como se le llama en paleontología, Sí. así, que teníamos las representaciones en el artículo,
pues es que ha salido contenido y cosas que no te las esperas. O sea, Enorme, es que enorme. hace poco lo comentaba con un compañero, digo, es que me salió un tío por Instagram, no que me escribió, sino que yo vi la publicación, un tío que se había tatuado en todo el brazo la descripción morfológica y anatómica del espinosaurio ese. Genial, O sea, genial. pero todo, o sea, el cráneo con la cresta, Sí. cómo Eso viene sería bien. la representación, Ajá. tal, o sea, ¿De una dónde, cosa... ¿De dónde era, si sabes, ese humano? ¿De dónde era? ¿Sudamericano? No tengo ni idea. Ah. Eso es muy... No sé, pero Eso está vamos, bien, porque si allí o no sea, tenéis conexión a internet, necesitáis información, lleváis a ese tío y Ya le vais te viendo digo, la operación. ahí está. a ver, ahí mira, está. esto A modo encaja. informativo. Ajá. O sea, ha Espectacular, sido espectacular. tremendo, o sea, un seguimiento Enorme. Fíjate, se nos quedan 1000 preguntas, ¿no? Buah. El tiempo ya nos está prácticamente rodeando, ¿no? Pero sí hay momento Workalover también, por supuesto, para Alejandro. Es decir, si yo te pregunto qué día exactamente celebra nuestro municipio su fiesta, la fiesta del municipio, te lo sabes, supongo, ¿no? Creo que es el 12 de junio, si no me equivoco. Pues Mejor que nosotros, como Pero- siempre. pero Si es ya que te solo digo. solo Sí, fallamos señor. nosotros, El 12 Antonio. de junio, No nos día da, ¿eh? en el que históricamente pues Huesca de Almería fue independiente, ¿no? Hay que intentar traer a alguien 12 de junio, ¿eh? Hay que intentar, no sé en qué cae, pero hay que Pues intentar hacer se una lo entrevista. voy a mirar, Hay que mirarlo. de este año, pues viernes y cuadra. Sí, Vamos a sí, intentarlo, vamos a intentarlo tener a alguien para el 12 de Sí, junio. señor, sí, señor. Y intuyo la respuesta ante la cuestión, si vamos buscando a Alejandro en algún momento y no damos con él, ¿en qué rincón estaría? Sí. Creo que más o menos Hombre, me la sé esta, ¿no? En Huerca de Almería me refiero, ¿eh? De aquí de Huerca, por supuesto, como he dicho, pues, perfectamente en el Barranco. Pocico, en el Barranco del Cura, ¿Y del mundo, por libre? del mundo por libre. Pues, No lo encontraríamos. a ver, es que al final soy muy de la tierra. O sea, Sí. si es del mundo por libre, probablemente sea en Rodalquilar o en la carreterilla que baja del Mirador de la Matista ahí a Genovese. Sí, sí. Ese es mi trozo de carretera favorito y Genial, espectacular. Y ahora llega la pregunta en cadena. Claro, que es otro clásico de Workalover. Tuvimos al anterior entrevistado, tuvimos a José Antonio Alcaraz y nos lanzó una pregunta para ti sin saber que eras tú. Sí, sí. Correcto, así que directamente vamos a plantearla. Si nuestro querido compañero japonés lo permite, yo creo que sí, está trabajando. Si le has puesto en modo traducción, te la Está pones. trabajando en ello. Vamos a escuchar directamente. Pues ya que hemos empezado y estoy dentro de la política, que valoraran los políticos de este pueblo, tanto PP, Izquierda Unida como a Vox. Creo que es importante para que la gente también pues tome conciencia de qué valoración se le da a estos políticos, que también tienen derecho a ser valorados. Ujú. O sea, tu pregunta sería un poquito, ¿qué piensa? El Opinión siguiente pública invitado. Ajá, Que valoren la política del pueblo. perfecto. Esa es la pregunta, Alejandro. es una pregunta un poco complicada. Una pregunta un poco complicada porque, bueno, a ver, yo la verdad que nunca me ha gustado lo que es así, digamos, meterme mucho en la política ni nada por el estilo. De todas formas, a ver, valoraciones aparte, o sea, yo por lo menos personalmente lo que creo es que al final, digamos que la política en un municipio Mm. es que yo creo que no va tanto en función de las siglas. Yo por lo menos no sé cómo Es más será. la persona o el equipo de gobierno en sí. Que Claro, esté- es más el equipo de gobierno, el cómo se desarrollan las cosas, no sé. O Cómo se sea, gestiona, claro. probablemente una persona que aunque tenga una idea muy diferente a las tuyas, si tú ves que está funcionando, que se están haciendo cosas por el municipio y tal, pues puede darse el caso de que digas, pues mira, Ajá. pues se merece el voto y me gusta lo que está haciendo. Correcto. Pero claro. Es que así, yo creo que la única parte, el voto local, yo creo que el único que se sale de todo lo demás, que no mira realmente el partido, sino mira a las personas Claro. que lo están haciendo. Claro. Y la pregunta que va a hacer Alejandro al siguiente Workalover, Sin saber quién es, no te vamos a decir nada. Pues Vivi A no ver. suelta prenda, ¿no? No. No. Claro, es que no quiero dejar una pregunta tampoco muy complicada, o sea, pero... No se, está prohibido preguntar, número de cuenta, cosas de ese tipo no se puede. Sí, o sea,
Yo lo que preguntaría es, sobre todo, si, o sea, ¿qué propondría el siguiente entrevistado, digamos, un poco como para acercar el medio natural que tiene Huércal, que tiene mucho, Sí. acercarlo a la población? El cómo ponerlo en valor o qué es lo que propondría, digamos, en este caso, por lo que estábamos hablando, a los dirigentes que llevan el municipio, decir, oye, mira, ¿qué es lo que le propondría a ellos? De decir, mira, pues... ¿Qué idea lanzarías? Exacto, ¿qué Vale. idea lanzaría Ajá. a ver de qué forma podemos hacer que la población que vive aquí, digamos, en la ribera del río, se acerque, se aproxime y se interese por lo que hay en la sierra, que no es poco? Gran pregunta. ¿Sí? Ya lo Claro, tú veo. imaginas, hay una zona que se prepara a hacer talleres de paleontología o de cosas de excavación Bueno, y tener a la gente un poco meterla. A de ver, a paleontología nivel un no poco tanto, más- pero lo que he comentado, o sea, al Sí, sí. final o tenemos... minería también. Tenemos recursos patrimoniales maravillosos, zonas que bueno, es que mismamente en el cortijo del Pocico Sí. hay un olivo centenario inmenso Ujú. que está ahí perdido, que probablemente lo conozcan muy pocas personas y tal, y que es una zona que llama la atención. Ya lo creo. Sí, pues lanzada la cuestión. Yo para fíjate, el siguiente programa. en mi cortijo tengo solamente un olivo Ujú. y solo uno y tiene casi 200 años, ¿eh? Mm. Lo tengo ahí en el porche y es como nos da nuestra sombra y tal. Le damos con un cariño especial. Es solamente uno, ¿eh? Solo hay uno. Fíjate. Pues Alejandro, ha sido un gustazo. Fíjate, la última curiosidad que también la tenía marcada Vivi aquí. Aquí Yo tenía una lista muy grande, así que Sí, no, es que se no nos terminaríamos queda hoy. por el tiempo. Es que el tiempo es el que es. Nos hemos empeñado los humanos en marcar el tiempo en un momento determinado y así nos va a veces, ¿no? Y hablando de tiempo y pasado, ¿a qué punto de la historia, prehistoria, si tuvieses la opción con una máquina del tiempo, te gustaría viajar? Bueno, yo creo que al final cualquier época me gustaría, o sea, pero claro, hay épocas en las que estaría bien solo asomarse por una pequeña rendija, Sí. por ejemplo, lo que estábamos hablando Sí. de Níger. El momento justo en el que cayeron esos... Esa fauna que había en ese momento, claro, es espectacular, pero también un poco... Peligroso. No me Claro. gustaría encontrarme de frente con un espinosaurio así. Me cojo una bola de estas como la de Jurassic World ahí metido por dentro. eso. Asomarnos, digamos, de tal forma que ni lo que hay dentro se pueda escapar, ni nos Ajá. podamos caer dentro porque... Solo modo visión. Modo visión. Con mucho cuidado. Fantástico. Y abrochando el gran final, no se me va a escapar, Vivi, Ah, que no se te Ruiz, escapa. el autor, porque me han contado que puedes avanzarnos el título de tu próximo libro, ¿no? Sí, te prometí A ver. en la entrevista anterior que por lo menos el nombre te lo iba a dar. Sí. Estoy escribiendo un próximo título, una historia independiente del mismo mundo, Sí. del mundo de Tierra Antigua, de Gremio de Dragones, pero es independiente. Y llevo bastante, llevo como un 80% del libro terminado ya. Así que va dentro de poquito. Te voy a dar el nombre. Atención. El nombre se Sí. llama Lucien y sus dragones. Repite, por favor. Lucien y sus dragones. Vale. pues Lucien, esto para que no sabe toda la historia, es una de las protagonistas, de las que tiene bastante fuerza en la saga, y es una historia independiente de ella. Ah. Que cuenta un poco su infancia. Hombre, Vamos a hablar mucho. es una primicia global, no está a Sí. la altura del espinosaurio, ni muchísimo No, menos, no, pero ya está quisiera la los primicia dinosaurios global. llegar, Es pero bueno. un título que nos has avanzado No. aquí. Pues querido Quién sabe, a lo Alejandro. mejor encuentra un espinosaurio ahí. Claro que sí. Querido Alejandro, un placer y enhorabuena. Igualmente. Enhorabuena por todo, por tu vida y por todo. ¿eh? Quería hacer una cosa muy rápida, una prueba social que vi, Antonio, que es muy rápida, tarda 10 segundos, que el que llegue hasta este punto de la entrevista, Sí. el que haya escuchado hasta este punto, da igual, menos en el directo, claro, donde lo vea, que ponga el comentario berenjena. Solo berenjena, Anda. no escriba nada más. Vale. Es decir, tanto se ve en YouTube como en la página de Candil, en las redes Correcto. sociales, que escriba solo berenjena. Pero ¿cómo? Explícame, por favor, que soy analógico. Y es que es una cosa que escuché y Sí. quiero hacer la prueba con Sí, el directo. sí. Dice que la entrevista es larga o las presentaciones largas, que la gente, la escucha más gente de la que pensamos Sí. y no sabemos realmente porque no interactúan. Sí. Entonces, hay que poner algo que no tenga sentido con nada, pero que atraiga Sí. la atención de los demás para Sí. escucharla, hacer una Sí. entrevista larga. Sí. Entonces, solamente que la gente ponga como comentario berenjena, nada más. Vale. Vamos a hacer la prueba. Que me aspen si te comprendo del todo. Pero en fin, ahí lo dejamos. Tú piensas ¿eh? que ver la entrevista y ver 10 comentarios ponen berenjena, yo me metería a verla. Vamos a hacer lo que dice Vivi desde aquí. Gracias, Vivi, también. Un abrazo. Venga, un enorme. abrazo, Gracias. Antonio. Gracias.
América.